Mi nombre es Lice Jacqueline Murillo Murillo y vamos a comenzar hablándoles de la historia universal del derecho procesal laboral. Cabe destacar que el trabajo existe desde el momento en que el hombre ocupa el mundo, pero no se reconocía como una figura jurídica en tiempos anteriores. A diferencia del actual, el trabajo era visto como una condena, una sanción, era impuesto, forzoso. La única vía existente para que los seres humanos asumieran el concepto de trabajo como tal era la esclavitud. En la edad antigua, este surgió en Roma, donde se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales y para las cosas. Los humanos tenían una condición de esclavo. No existía en Roma el derecho al trabajo, este no era regulado. Los romanos se preocupaban por el desarrollo del derecho civil, pero no de las demás ramas del derecho. La Ley 1686 fue una legislación que reglamentó la vida de las personas en las colonias españolas en América. En la Edad Media, esta comenzó con la caída del Imperio Romano, con la invasión de los católicos romanos, y eran los únicos que tenían acceso a las culturas. Ellos cambiaban la concepción moral del trabajo, generando la idea de que todos debían trabajar en la medida de posibilidades, y el fenómeno social que caracterizó esta edad fue conocida como el feudalismo. En la Edad Moderna, el descubrimiento de América dio lugar a la extracción de oro y de piedras preciosas para ser transportadas a Europa. Esto trajo como consecuencia una nueva clase social llamada burguesía, que comenzó a obtener poder político con la corrupción, y el atesoramiento de dinero cambia la concepción moral del trabajo. En la edad contemporánea, en el año 1940, surge el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo como programa autónomo y principios propios, y se creó una nueva rama del derecho que es la que hoy conocemos como el derecho del trabajo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José David Mosquera Mosquera y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia colombiana del derecho procesal laboral. El primer antecedente histórico del derecho procesal laboral en Colombia es la Ley 57 de 1915 sobre los accidentes de trabajo, promulgada durante el gobierno del presidente José Vicente Concha en los años 1914 a 1918, en el curso de la hegemonía conservadora, que se desarrolló en el país entre los años 1904 y 1930. Continuando con la Ley 21 de 1920 sobre la conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos del trabajo, que adiciona a la Ley 78 de 1919 sobre la huelga. Constitucionalmente fue en el año 1940 cuando, por virtud de los actos legislativos número 1, se dispuso la creación por la Ley de la Jurisdicción del Trabajo. En 1945, el acto legislativo número 1 ratificó aquellas decisiones, con base en las facultades extraordinarias del Estado que originaron los hechos del 10 de julio de 1944, se dictó en ese mismo año el decreto 2350, que se constituyó en la primera regulación legal de dichas ramas especializadas en la jurisdicción ordinaria. En ese efecto, en él se dispuso la creación de los tribunales municipales, seccionales y supremos de trabajo. Se determinaron una serie de principios que deberían de regir los procesos laborales y se ordenó pasar por asuntos laborales que tramitaban los jueces civiles a los nuevos organismos especializados. Se dictó el decreto 4133 del 16 de diciembre de 1948. Mediante el cual se dictó como norma permanente el decreto 2158 del mismo año, convirtiéndose de esta manera en el Código Procesal que viene rigiendo desde el 8 de julio de 1948. Desde luego cabe resaltar que el texto original ha recibido algunas reformas, sustanciales por así decir, entre las que podemos mencionar y resaltar por vía de ejemplo, está el caso del decreto 204 de 1854, que reformó sustancialmente el trámite del fuero sindical. También está la Ley 16 de 1969 y el decreto 528 de 1964, los cuales modificaron el recurso de casación de los decretos 456 y también del 931 de 1956, que lo adicionaron en materia de competencias la Ley 712 del 5 de diciembre del 2001, la cual le otorgó el nombre de Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, y últimamente también está la ley 1149 del 13 de julio del 2007, que tiene como objetivo hacer efectiva la oralidad en sus procesos.
En 1945, el Congreso acogió el decreto 2350 de 1944 como legislación permanente por medio de la Ley 6, pero le introdujo algunas reformas como la reorganización de sus entidades, las que pasaron a ser juzgados del trabajo, tribunales seccionales del trabajo y Corte Suprema del Trabajo. En materia procedimental, esas actuaciones se cumplieron conforme al procedimiento que reguló el artículo 3 de la Ley 75 de 1945, ya que no existía código especializado. Luego de varios intentos fracasados para adoptar un código procesal del trabajo, hallándose el país en estado de sitio, se dictó por el Gobierno Nacional un decreto legislativo 2158 del 24 de junio de 1948, el cual tuvo como objetivo imponer el Estatuto Procesal del Trabajo. En esta misma anualidad y con el fin de otorgar vida permanente al mencionado decreto, el Congreso autorizó al Ejecutivo Nacional, por medio de la Ley 90 de 1948, alcanzar ese objetivo.